Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género de la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto de los conflictos armados en los civiles y evalúa el rol que juega la sociedad civil en ellos. ¿Cuántas víctimas civiles son aceptables en un conflicto armado? ¿Cómo distinguir entre víctimas civiles y combatientes o grupos de apoyo a estos y por lo tanto blancos legítimos de ataques? Estas preguntas son importantes no solo para ver si se cumplen o no los tratados internacionales que reglamentan los conflictos armados, sino para evaluar la legitimidad de estos conflictos, de sus tácticas, estrategias y fines, y para evaluar qué rol juega la sociedad civil en ellos. Examinemos los conflictos más actuales o por lo menos los que más atención internacional están recibiendo. La sociedad civil de Gaza además se ha convertido en refugiados que apenas si sobreviven, con todo tipo de carencias alimenticias, de salud, de vivienda y en el constante terror de más ataques. Esto sin contar los ataques a Cisjordania, que además de muertos y heridos entre los civiles, han causado una enorme destrucción de la infraestructura de esa región. En el conflicto generado por la invasión rusa a Ucrania, según fuentes de Naciones Unidas, se cuentan desde febrero de 2022 unos 11.662 civiles asesinados, incluyendo 639 niños, además de alrededor de 24.207 heridos, de los cuales 1.577 son niños. Esto sin contar la cantidad de niños ucranianos secuestrados en las regiones ocupadas por Rusia, que según fuentes independientes llegan ya a 20.000. Es por ello que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ICC por sus siglas en inglés, decretó una orden de arresto contra Vladimir Putin y María Belova, la comisionada de los derechos de los niños en Rusia, y sobre los abusos y atrocidades que tropas rusas han cometido en Ucrania, están los miles de reportajes y testimonios de la masacre de Bucha en los suburbios de Kiev durante los primeros meses de la invasión. Pasemos ahora al Medio Oriente, a la ocupación de Gaza por las fuerzas israelíes. Aquí es necesario recordar que esta ocupación se dio tras otra masacre perpetrada por las fuerzas de Hamás en Israel que acabó con la vida de 1.200 israelíes, la mayoría civiles, y con el secuestro de alrededor de 253 hombres, mujeres y niños, muchos de ellos ya fallecidos. La ofensiva de las fuerzas militares israelíes ha causado una matanza que para mediados de agosto de este año alcanzaba unas 40.000 personas, según fuentes de agencias de Naciones Unidas. De ellos, según estas mismas fuentes, la mayoría son mujeres y niños. De acuerdo a un artículo del medio británico The Lancet, si se cuentan los muertos aún no encontrados bajo los escombros dejados por los ataques y los fallecidos por causas relacionadas con la guerra, las víctimas civiles alcanzan los 180.000. La siguiente ofensiva de Israel es ahora el Líbano, donde en apenas unos días se cuentan ya más de 500 bajas, incluyendo unos 50 niños y unas 100 mujeres entre las explosiones de miles de aparatos de comunicación y buscadores personales, walkie-talkies, portados por los milicianos de Hezbollah y los ataques aéreos israelíes. La operación de explosión de los buscadores personales hubiera sido considerada en cualquier circunstancia como un ataque terrorista, salvo que ahora es parte de las tácticas de un Estado legítimo como es el israelí. En el caso de Medio Oriente, las fuerzas contra las que se enfrenta Israel no son ejércitos clásicos, sino milicianos, casi grupos guerrilleros que, siguiendo los principios de las tácticas clásicas de la guerrilla desde Mao, están infiltrados entre la población como peces en el agua. Estos grupos han logrado además apoyo de la población local por medio de políticas asistencialistas de ayuda para acceder a alimentos, vivienda, escuelas y salud en países donde el Estado es inexistente o corrupto y no goza de legitimidad alguna. Y aunque reciben también críticas por su autoritarismo y militarismo de parte de esta población local, sus tácticas de disimularse entre la sociedad civil la convierten en escudos humanos, blancos de ataque, lo que los mandos israelíes utilizan para legitimarse.
Las víctimas entre la sociedad civil contribuyen así a legitimar o deslegitimar un conflicto, pero pueden también ser elementos importantes en frenarlo o desencadenarlo. En el caso de Israel es innegable que ya existía una polarización social antes del conflicto causado por las reformas de un régimen de ultraderecha y una reacción masiva a estas reformas que cuestionaba la supervivencia misma del régimen. El conflicto desatado por la masacre del 7 de octubre le cayó de maravilla a un gobierno débil y cuestionado, por lo que Netanyahu, el primer ministro israelí, es renuente al cese de fuego permanente. Su propia supervivencia está en juego. Según algunos observadores, la ofensiva contra el sur del Líbano no es solo para lograr el regreso de los 60.000 israelíes desplazados por los ataques de Hezbollah, sino para desviar la atención de la ocupación israelí de Gaza. Por otro lado, al parecer el gobierno iraní, el principal protector de la milicia libanesa de Hezbollah, no está ni preparado ni interesado en desatar una guerra contra Israel, ya que está consciente de que no cuenta con el apoyo de gran parte de la sociedad civil, lo que se demostró por las enormes protestas sociales por el asesinato de Gina Mahsa Amini hace 2 años y de que su situación económica es muy débil. Concluyendo, la sociedad civil cuenta. Cuando se unifica puede lograr detener conflictos o desatarlos. Pero también es sobre todo la sociedad civil la víctima de estos conflictos y las secuelas de los mismos dejan insertos en las generaciones por venir los gérmenes de futuros conflictos. Pero ¿cómo detener esta maquinaria de violencia que se regenera sin parar? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.